Dios te bendiga, Lady. Este video lo hice en respuesta a esa prédica que me enviaste, donde la religión compulsivamente se enfoca en contradecir la palabra de Dios para justificar el catecismo, donde ellos niegan la palabra de Dios para justificar el catecismo, para justificar la religión, sin importarle que tú pierdas tu salvación o que el pueblo católico pierda su salvación. Vamos a verlo a la luz de las Escrituras y verás cómo te engañan. Dios te bendiga. Que leamos en Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí aparecen la madre y los hermanos de Jesús buscándole. Uno de los discípulos le dice, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. En otras palabras, es como cuando, sabiendo que, por ejemplo, María sabiendo que Jesús era su hijo, se imaginaba y pensaba, un ejemplo, que al ella decirle a cualquiera de los discípulos de Jesús, mira, yo estoy aquí y mira, aquí están sus hermanos, para que le diga que yo quiero hablar con... Entonces, un ejemplo, eso pasa como cuando hay políticos. Si yo, por ejemplo, tengo un primo que es senador de la República y yo quisiera, por ejemplo, hablar con el presidente de la República, si este hermano mío que es senador, ese hermano mío que es senador puede hacerme llegar al presidente más fácil. Eso es como aquí le llamamos humanamente tráfico de influencia. Pues aquí sucede algo muy curioso, y es que María y sus hermanos, los hermanos de Jesús, van a verle y tratan de hacer algo parecido. Los discípulos dicen, ve a Jesús, mira, ahí te busca a tu madre. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Le dice, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanas y mi madre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano y mis hermanas? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, dejando claro que en el reino de los cielos no hay tráfico de influencia o mediadores humanos, por ejemplo. Porque la religión te dice a ti que María es mediadora entre Jesús y nosotros. Pero esa es una prueba clara de que no es así. El mismo Jesús dice, a la misma María le dice, déjamela ahí, como quien dice, no, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? A mi madre como quien dice, deja a ella que aguante allá, que cuando yo acabe de predicar, yo por ahí pasaré y hablaré con ella. Un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que dice? La niega, en otras palabras. Dice, no, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanas? Niega a su madre y a sus hermanos. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos? Él dice, ¿para qué? Para darle prioridad a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Porque el Señor Jesucristo no vino a exaltar ni a ningún ser humano, mucho menos a su madre terrenal. Incluso en la palabra, si tú lees tu Biblia, tú vas a encontrar que Jesús nunca le llamó madre a María, ni siquiera le llamó madre, siempre le llamó mujer. En la boda de Canaán le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Es un ejemplo. Cuando cuando estaba en la cruz del Calvario, que estaba el discípulo amado, que el discípulo amado era Juan, entonces, ¿qué le dice a María? Mujer, he ahí a tu hijo. O sea, señalándole a Juan, el discípulo amado, porque Juan era el discípulo que él más amaba, dice la palabra. En otras palabras, era como un hermano para él también, pero un verdadero hermano. Porque en la misma palabra aparecen los hermanos de Jesús como incrédulos. Entonces, si vamos en Juan 7, vamos a ver cómo los hermanos de Jesús, los verdaderos hermanos, no como dice este predicador ahí, que son primos, no son primos nada, son los hermanos de Jesús. Y en Juan 7 aparecen esos hermanos
la misma Biblia y el mismo Jesús corrobora que esos son sus propios hermanos. Y la misma Biblia dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Un ejemplo, en Juan 7, desde el 1 en adelante, desde el 2 en adelante. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos de sangre, no ningún primo: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas tú haces, manifiéstate al mundo. ¿Qué es lo que es? Entonces dice el 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces el 6 dice, entonces Jesús le dijo, ok, hasta ahí está bien. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que ni aun sus hermanos creían en él. Eso lo dice la misma palabra. Y no me venga a mí que esos son los hermanos de la fe. Porque Jesús, en la palabra nunca aparecen los hermanos de la fe, sino hasta que después, cuando Jesús resucitó, fue que le dijo a las Marías: ve, anuncia a mis hermanos. Pero nunca luego, si usted lee la palabra, siempre aparecen discípulos, especialmente aquí aparecen los mismos hermanos de Jesús hablando, por ejemplo. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, los mismos hermanos de Jesús le dijeron a Jesús: vete allí para que date a conocer, porque para que tus discípulos, porque ellos no eran discípulos, eran incrédulos. Lo que tenían era celo ministerial. Entonces, ahí está claro que hermanos y discípulos son diferentes. O sea, en la Biblia, cuando habla de discípulos, son los discípulos de Jesús. Y cuando habla de hermanos, son los hermanos de sangre de Jesús. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, si usted va a Marcos 6, por ejemplo, vamos a ir a Marcos 6. En Marcos 6 se corrobora, el mismo Jesús corrobora que en su casa, en su familia no creían en él. Dice Marcos 6, desde el 2 en adelante. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Entonces ahí dice en el 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús, en el 4 dice, mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Ahí hay 3 palabras que Jesús menciona. No hay profeta sin honra, sino ¿en dónde? En su propia tierra. Porque lo que estaban hablando ahí eran los vecinos de él. No es nos dice en el 6:3, no es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob. Y eso eran gente de vecinos de él que lo conocían, lo vieron crecer ahí. Y esos vecinos conocían a sus hermanos y están mencionando: no es el carpintero, hijo de María, hermano de José, Judas, y Simón y Jacobo. No están también aquí con nosotros sus hermanos, o sea que también tenía hermanas Jesús. Entonces, y se escandalizaban de él. ¿Por qué? Porque no creían. Entonces el mismo Jesús dice: porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En la tierra, ¿quiénes? Los vecinos, lo que estaban hablando ahí. Los vecinos de él no creían en él. Entonces, y entre sus parientes, o sea, familiares, y en su casa. Vemos ahí en esta palabra que el mismo Jesús corrobora lo que leímos en Juan 7, donde ni aun sus hermanos creían en él, ¿verdad? Entonces, aquí en Marcos 6 aparecen esos vecinos que no creen en Jesús tampoco, y dudando de sus milagros, las cosas que hace. Entonces el mismo Jesús dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Entonces, aquí mismo aparece parientes, así como el mismo Jesús, porque te dice la religión que no, que la palabra primo, que hermano quiere decir primo, mentira de Satanás. Porque está bien claro que la misma palabra, cuando habla de primo o tíos
o relativos, o como le decimos relativos, o aquí la palabra los parientes, en inglés es relatives, por eso dije relativos, pero en español es parientes, y dentro de parientes están primos, tíos y demás. Pero aquí Jesús menciona, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, porque eran los que estaban hablando ahí, eran sus vecinos que no creían en él. Y entre sus parientes, ahí caben primos y tíos, pero ahí no está hablando, por ejemplo, entonces, y en su casa, también menciona y en su casa. Entonces, ve claro que corrobora que Juan 6, los hermanos de Jesús no creían en él. El mismo Jesús está ahí confirmando que en su propia casa. ¿Quiénes son su propia casa? Los hermanos, lo que registra ahí, los hermanos de Jesús, en Juan 7, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere, por ejemplo, la religión? Porque a la religión no le interesa tu salvación. A la religión lo único que le interesa es profesar la mentira, contradecir el evangelio, lo que está escrito ya aquí, porque el mismo Jesús lo dice, porque invalidando así los mandamientos, invalidando así la palabra de Dios. Y el mismo Jesús dice, de labios me honran. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando doctrina, mandamientos de hombres. Porque sabemos que la religión no salva. ¿Por qué? Porque la religión es opuesta a la palabra y al evangelio de Jesucristo. No hay una sola religión que salve. Por lo cual te exhortamos a que escudriñes las Escrituras, porque en ella es donde está la salvación y la vida eterna. Abre tus ojos, mi hermano, mi hermana y mi amiga católica, porque les amamos entrañablemente con el amor de Jesús y no queremos que tú te pierdas, que tu alma se pierda. Por eso estamos trayendo esta claridad a la palabra. ¿Para qué? Para que Satanás no logre arrastrar tu alma al infierno a través de la religión. Porque la religión solamente defiende lo que ellos escriben. El catecismo es, por ejemplo, son escritos del Vaticano, escritos por hombre. Y el catecismo contradice la palabra de Dios. Y este es un ejemplo. ¿Por qué? Porque este predicador está interpretando este texto bíblico con el catecismo romano. Entonces, para poder justificar su catecismo, tienen que invalidar la palabra de Dios. Invalidando así, de esa manera, como el mismo Jesús ya lo dijo. Ustedes labios me honran, invalidan de esta manera los mandamientos y mi palabra. Entonces el Señor quiere que tú le encuentres a través de su palabra. Él mismo lo dice, escudriña las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En la palabra de Dios es donde está la vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. La religión quiere eliminar a Jesucristo y poner a María, o simplemente ponerlo de segundo. Pero ya el mismo Jesús lo dijo. Yo soy, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí no cabe María, no cabe rezos a María. Entonces, por eso Roma necesita negar lo que ya la palabra dice ahí, que Jesús tenía hermanos. Entonces mentir diciendo que no, que esos hermanos que me parece son primos. Pero eso al diablo nada más se le ocurre. Solamente los ingenuos pueden creer tal mentira. No seas ingenuo, mi hermana católica. En Lucas 11:27 en adelante aparece una señora que trata de exaltar a María en sobremanera. Y dice así, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen o la guarden. En este texto vemos que de entre la multitud aparece esta mujer que trata de exaltar a la madre del Señor y lo llama diciéndole, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Mientras ella decía esto, el Señor Jesús lo que hace es que la para y le dijo, más bien, bienaventurado los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen.
O sea que lo que está haciendo el Señor Jesucristo es frenando la compulsión de religiosos, y lo deja claro en estos textos bíblicos donde la adoración a María es un pecado. Santo Dios, el Señor te llama y te dice aquí que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De otra manera, Él te hubiera dicho ahí en ese texto: oh, bienaventurada, sí, bienaventurada mi madre, claro, récelen a mi madre, sí, ella estará ahí para interceder por ustedes. No, pero Él no dice eso. Él dice, más bien bienaventurados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Así es que el Señor lo deja claro, que la adoración a María, la veneración y todas esas cosas, todos esos rezos son puros inventos. Ven a Jesucristo, ven a la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La religión es mentira. Cristo te ama. Dios te bendiga.